Le agradezco, señor presidente. Tengo dos preguntas para usted. Una primero sobre los migrantes. Brevemente, Estados Unidos, ya entraron Canadá y España al quite más o menos, Colombia y Panamá y México están participando en programas para facilitar el movimiento de migrantes en el hemisferio. Pero a su entender, todo lo que están haciendo estos países receptores, incluido México, ¿es suficiente para estos movimientos históricos de migrantes en el hemisferio occidental? No, se necesitan dos cosas básicas. Desde luego hay muchas otras, pero lo primero es que la gente no se vea en la necesidad de emigrar, que no abandone sus pueblos, que sea feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas, porque la migración no se da por gusto, sino por necesidad. Entonces, si se atiende a los pueblos, si hay oportunidades de trabajo, de bienestar en los pueblos, eso atempera mucho el fenómeno migratorio. Esa es nuestra postura principal, atender las causas. Y hemos estado insistiendo con el gobierno de Estados Unidos en que se implementen acciones de ese calado. Perdón, ya que están millones de personas en movimiento, gente que ya salió de sus pueblos, le pregunto en ese sentido, ¿se está haciendo suficiente? Sí, también. Yo lo que considero, tu reacción, ¿no? Que la respeto mucho, pero es la de mucha gente. Dice, sí, está muy bien atender las causas. Así nos decían a nosotros cuando me preguntaban, ¿qué va a hacer para enfrentar la violencia? Y decía yo, atender las causas, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, que se les garantice el derecho al estudio. Y me decían, sí, pero eso lleva mucho tiempo y nunca se atendían las causas, siempre se iba sobre los efectos y hay que prevenir, eso es lo más importante. Si nosotros hemos podido detener el problema de la violencia en México, ha sido fundamentalmente porque desde el inicio del gobierno comenzamos a atender las causas. México es el segundo país en el mundo con menos desempleo hoy y no hay en ningún país del mundo una obra de la magnitud del Tren Maya, ni hay en ningún país del mundo un programa de reforestación como el Sembrando Vida, que le da trabajo permanente a cerca de 500,000 campesinos productores. Pero eso es atender las causas y no creo que haya más que en países donde está establecido el estado de bienestar, un país en América que esté otorgando 12 millones de becas a estudiantes. No hay. Pero eso es lo que ayuda a enfrentar el problema de la violencia. Eso es lo mismo con la migración. Entonces tu reacción es, a ver, sí, pero los que ya salieron, sí, también tenemos un trato especial para eso, pero lo fundamental, porque si no vamos a estar siempre atendiendo lo coyuntural, siempre. Y como acaba de pasar, hubo una crisis en la frontera, afortunadamente ya es menor el número de migrantes y no se nos debe de olvidar de que hay que atender las causas del problema, porque ahorita te puedo mostrar una gráfica. Ayer regresaron a México 30 migrantes venezolanos, o sea, muy pocos. Les preocupaba de que iban a haber en promedio 1,000, nunca se rebasó el número de 1,000. Y ahora, pero por eso ya vamos a estar tranquilos, ya nos vamos a olvidar, cometeríamos un grave error, pero además nosotros tenemos que estar pensando de que este lamentable fenómeno de la migración por necesidad lo utilizan con fines politiqueros en Estados Unidos. No ven, yo creo que tú has visto cómo ya casi declaran la guerra o plantean invadirnos
y que entre el ejército de Estados Unidos y el gobernador de Texas, ¿no?, haciendo campaña de que va a militarizar la frontera y que él va a seguir construyendo muro, y el gobernador de Florida igual, porque quiere ser candidato del Partido Republicano y está haciendo politiquería. Y hace poco llevaban a los migrantes de Texas a Nueva York, al frío, o a los estados demócratas. Bueno, hasta en la casa de la vicepresidenta, enfrente de la casa de la vicepresidenta. Entonces, algo inhumano, indigno. Eso no tiene nada que ver con la política. La política es un noble oficio y es una actividad muy humana. Por eso digo la politiquería, ¿no? Bueno, si no se hace nada, si no se atienden las causas, vienen las elecciones en Estados Unidos el año próximo. Si ya están utilizando todo con propósitos partidistas. Ahorita están discutiendo sobre el techo de endeudamiento, que si va a autorizar el Partido Republicano lo del techo de endeudamiento o no lo va a utilizar, no lo va a autorizar, que se va a quedar en insolvencia el gobierno de Estados Unidos. Todo es sacar raja política de algo tan serio. ¿Cómo se va a estar poniendo en riesgo la estabilidad económica de un país como Estados Unidos, o las finanzas, o que declare la tesorera de Estados Unidos que si no se autoriza el techo de endeudamiento van a caer en insolvencia y que no van a poder pagar deudas y se van a arreglar? Sí, se van a arreglar, pero ya este asunto ya lo metieron al ámbito político electoral. Bueno, ¿qué es lo otro que nosotros, por ejemplo, celebramos, que ya está haciendo Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos? El que puedan los migrantes hacer sus trámites para ingresar a Estados Unidos. Antes no había esa posibilidad, estaba cerrada esa posibilidad, no había esperanza más que atravesar México con todos los riesgos, con todo el sufrimiento, para llegar a Estados Unidos, ponerse en mano de un traficante de personas, de un coyote, de un pollero, pagarle 5, 6, 8 mil dólares para hacer la travesía. Ahora tenemos que reconocer que el gobierno de Estados Unidos, después de mucho tiempo, bueno, nunca lo habían hecho, ya pueden aceptar a quien quiere irse a vivir, a trabajar a Estados Unidos, mediante una solicitud, un trámite. Ya abrieron la posibilidad para que le den trabajo a 400,000 trabajadores, 400,000 migrantes de Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua, y también ya para Guatemala, Honduras, El Salvador. Eso es un avance. Entonces, aquí le decimos a nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe que hagan sus trámites. Hay una aplicación, pero si les cuesta trabajo usarla, que vayan a consulados, que vayan a embajadas de Estados Unidos, que pidan información. Hemos estado nosotros pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que sus embajadas en Centroamérica, que sus embajadas en el Caribe estén preparadas para informar, porque no se saben estas cosas. Cuesta que haya comunicación, que a la gente les llegue estos informes, y muchas veces lo que predomina pues es la versión de los traficantes de personas. Entonces, esa es una opción, pero repito, lo primero es atender las causas, y ya se está logrando. Ayer tuve una entrevista con el embajador de Estados Unidos en México y hablamos de este tema, de la posibilidad de que se autorice en el Congreso destinar fondos para el desarrollo. Lo ideal sería un plan como el que puso en práctica el presidente Kennedy, el de la Alianza para el Progreso, sin excluir a nadie. Eso sería lo ideal, o sea, una inversión con ese propósito. Y yo diría, ¿cómo se autoriza dinero para la guerra? ¿Y cómo no autorizar el Congreso dinero para impulsar una política de cooperación para el desarrollo y para el bienestar? Entonces,
el presidente Biden está haciendo bien las cosas y se está avanzando. Bueno, pero lo tercero, como dices tú, ya están en marcha los migrantes, ya salieron. ¿Qué hacer? Cuidarlos, protegerlos. Tenemos albergues, tenemos médicos, tenemos comedores y los estamos cuidando para que no se arriesguen a utilizar camiones, trailers que no tienen aire suficiente y van hacinados 400, 500 personas, también camiones en mal estado, hay accidentes. También preferimos que tengan albergue, que estén en el sureste, que no transiten hacia el norte. Hay más riesgos, esto que hablábamos de Matehuala, de los secuestros, todo eso estamos haciendo, protegiendo sus derechos humanos, es todo lo que se hace, pero, insisto, hay que atender las causas. ¿No tienes la gráfica última? Pues siempre hemos hablado de cuando menos, mira, así está la frontera. Y apostaron los opositores al presidente Biden a que iba a haber una crisis en la frontera. Afortunadamente no fue así y ayudamos nosotros y vamos a seguir ayudando al gobierno de Estados Unidos y protegiendo a los migrantes. Gracias, presidente. ¿Le puedo hacer una brevemente sobre relación bilateral propiamente? Hablando con actores políticos en Estados Unidos, no estos interlocutores que usted menciona, no los que proponen meter al ejército americano aquí, interlocutores que sí quieren hablar con México, a veces les preocupan los mensajes que oyen de su gobierno. Por ejemplo, en el caso Assange, hizo mucho ruido en el Congreso el tema de desmantelar la Estatua de la Libertad, pero al mismo tiempo usted, después de entregar la carta al presidente Biden, dijo que se debía tratar el tema con respeto y con paciencia. En el tema de los laboratorios del fentanilo también reconocen la cooperación que existe, pero al mismo tiempo aquí en este foro se dijo que en México no se produce fentanilo. ¿Le preocupa a usted poder meter tensión con interlocutores que sí les preocupa la relación bilateral? Es que a los que te refieres son expertos o especialistas en la relación México-Estados Unidos que se quedaron con la política del viejo régimen, con la política que antes aplicaba a México con relación a Estados Unidos o Estados Unidos con relación a México. No han entendido de que son otros tiempos. Por ejemplo, el caso del fentanilo. ¿Qué pasaba antes? Si Estados Unidos decía de que en México había fentanilo, era palabra bendita. Nosotros decimos no se produce en México el fentanilo. Entonces se sorprenden. Disculpe, ¿eso es una estrategia de comunicación o realmente no es decir la verdad? Es que mentían. El gobierno de México se sometía, no hacía valer su independencia, su soberanía, dominaban toda la política de seguridad. La DEA era la que llevaba a cabo los operativos en materia del combate a las drogas. Por eso me llama mucho la atención de que ahora en el juicio de García Luna resulta que García Luna es un marciano porque llegó, es un ser de la nada, nada más es él. No puedes poner ahí el organigrama que hicieron de García Luna en Estados Unidos. O sea, no tiene relación con el presidente de México de entonces, que era su jefe, pero tampoco relación con los funcionarios de las agencias de Estados Unidos. Entonces, ya no es así. Eso en el caso del fentanilo. Sale un reportaje, ¿no?,
que aquí le dan vuelo también, los mismos expertos, porque los enviados de los medios famosos de Estados Unidos pues no salen de Polanco y sus interlocutores pues son Castañeda, Aguilar Camín, Krause, los mismos. No sé si supiste que vinieron unos editores de Los Ángeles Times, porque les sorprendía un poco lo que está pasando, cómo hablan así del gobierno de México, y por el otro lado, yo creo que hasta en Los Ángeles, ¿no?, hay simpatías. ¿Qué está pasando? Entonces, en vez de ir a entrevistar a estos internacionalistas, expertos, se fueron al Istmo solos y empezaron a hablar con la gente, y a la gente les dijo qué pensaba. Entonces, hablas, por ejemplo, del caso del fentanilo, ese es un caso. Nosotros sostenemos que no hay fentanilo. Aquí no hay materia prima, llega de Asia, entra a Estados Unidos, ¿sí?, el fentanilo, a Estados Unidos, a Canadá, ¿sí?, y a México, ¿sí? Y aquí hay, vamos a decir, laboratorios donde se le complementa y se envía a Estados Unidos. Estamos combatiendo. Entonces se vuelve simplemente un tema semántico, ¿no? De si el fentanilo son los precursores que vienen de China o la conversión en México. Y sí, pero no tenemos. Se necesitan las sí, dos, pero no producimos la materia prima. Correcto. ¿Sí? En cambio, en Estados Unidos los expertos piensan eso. Y ya ni hablemos del ciudadano estadounidense, porque como hay tanta manipulación de los medios en Estados Unidos, que antes no sucedía eso, la prensa de Estados Unidos, te lo he dicho aquí, era como una escuela para el aprendizaje de la ciudadanía, de cómo ser un buen ciudadano. Ese papel lo jugaba la prensa. Y de repente ya la prensa se volvió completamente sensacionalista, amarillista y sobre todo subordinada a grupos de intereses creados. Ya no informan, manipulan. Y estoy hablando de los grandes, ¿eh? Esa es una. Si le preguntas al ciudadano estadounidense, tenemos encuestas, y la pregunta, oye, ¿crees que los migrantes introducen el fentanilo a Estados Unidos? Y la mayoría te dice sí. Fíjate el daño tan grande que hacen los medios, que no informan, sino manipulan, para que la gente tenga eso internalizado. Cuando el migrante va a buscarse la vida, va a trabajar, va por necesidad. O sea, el tráfico de drogas es otra cosa completamente distinta, pero es mucho la manipulación. Por eso, con todo respeto, es muy profunda la crisis en Estados Unidos, y ojalá, porque somos amigos y somos vecinos y es muy buena la relación entre nuestros pueblos, ojalá y salgan adelante. Pero mira, esto ¿quién lo hizo? Pero lo hicieron allá. El esquema lo presentaron en el juicio. En el juicio. Es un ser de la nada, o sea, cayó como calzón sin inspector. Ya después ves la película, que es muy buena, por cierto. Eso por lo del fentanilo, pero hablabas de otra cosa. Sí, extrañó a algunos de los interlocutores con los que lo de hablaba. Assange. Lo de Assange, que sí era desmontar la Estatua de la Libertad, o lo que dijo usted de tratarlo con respeto y paciencia, que eso dijo. Las dos cosas, o sea, ¿cómo se va a estar hablando de la libertad? En nombre de la libertad se cometen grandes injusticias. O sea, ya basta de hipocresías. ¿Cómo se tiene la Estatua de la Libertad? Está convirtiéndose en un símbolo vacío. Si tienen a un periodista en la cárcel, ¿dónde está la libertad? Y no fue el único que dio a conocer esa información. También la dieron a conocer en el New York Times y en otros medios internacionales famosos, y contra ellos nada. Y Assange ahí en la cárcel. Entonces, eso se lo planteo yo al presidente Biden en una carta y le hago ver que esas actitudes, en vez de ayudar a mejorar la imagen o a mantener una buena imagen de Estados Unidos, les afecta. Porque incluso en Estados Unidos, si se
hace una consulta sobre lo de Assange, la gente va a estar a favor de su libertad. Qué bien que tocaste el tema, porque no hay que olvidarlo. Y entonces lo que yo les estoy planteando, lo que le escribí en esa carta es que la Fiscalía de Estados Unidos, no el presidente, revisara el juicio buscando que se reponga el procedimiento y que se haga justicia. No es, no tienen ustedes razón, libérenlo así, no, revisen. Según nosotros es injusto y se tiene que liberar, pero que lo haga la Fiscalía de Estados Unidos. Más que ha pasado ya mucho tiempo y no se atiende este caso. Entonces, eso es básicamente. Entonces, se extrañan. A mí me tocó ir, cuando era yo candidato, al Wilson, Fort Wilson. Las preguntas que me hacían los expertos, todas a favor de la política neoliberal, todas en contra de nuestro planteamiento, muy sesgado todo. Bueno, ese centro está financiado por grandes empresarios o participan empresarios mexicanos. Y estamos hablando de Wilson, que fue un muy buen presidente, demócrata. Con nosotros tuvo una mancha, era el presidente cuando nos invadieron en 1914 en Veracruz. Pero bueno, participó en la Primera Guerra Mundial, logró la pacificación, hizo un buen gobierno. Pero bueno, eso es lo que sucede y ellos deben de entender que son otros tiempos, es muy buena la relación, pero hay independencia, hay soberanía, es cooperación con respeto a nuestra soberanía. Y hasta el presidente Donald Trump, que tenía fama de ser muy enérgico, nos entendió y fue buena la relación con él. Y con el presidente Biden, muy buena. Si los que están desconcertados son los del aparato de siempre y los expertos, pero tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos.